Bueno, mi nombre es Lucas, yo soy de la comunidad nativa, soy Buga Guaraní. Yo seré el guía de usted aquí en la misión jesuítica guaraní. La misión de San Cosme y San Damián fue fundada por el padre Adriano Formoso, un jesuita italiano. Su primer asentamiento fue en la Sierra del Tapé, hoy en día territorio brasilero, Río Grande do Sul. Con las amenazas de los bandeirantes, ellos les trasladaron de los guaraníes del Brasil, pasaron hacia el sur de Argentina, llegaron hasta la región de Candelaria. eh, eh, Candelaria, y de allí el padre Buenaventura Suárez fue encargado de traerle a los guaraníes hasta este lugar, hasta que se establecieron aquí en este lugar en el año 1718, donde fue construida una iglesia como una iglesia provisoria que hasta hoy en día es utilizada por la población. Acá se celebra misa, se realiza bautismo. Es la única iglesia del pueblo. Cada domingo se celebra misa por la mañana. También se sigue catecismo y otras actividades parroquiales. Hace 300 años está funcionando la iglesia. Anteriormente era iglesia de los guaraníes, porque los jesuitas cumplían dos misiones con ellos. Uno era protegerle de los bandeirantes y evangelizar a ellos. 6 cuadras todo alrededor de esta parte era ocupado por vivienda de los guaraníes. 6 cuadras con casa, eh, con paredes piedra. Las partes de las paredes de esta casa se mantiene original, pero la parte del techo ya fue restaurada. Era casa de los guaraníes, hoy en día es una casa parroquial. Aproximadamente vivían 3.000 personas, 3.000 guaraníes. Y esta iglesia, la parte de las paredes se mantiene original, pero la parte del techo ya fue reconstruida. Adentro de la iglesia se mantiene 22 imágenes talladas en madera. La mayoría fue hecho de cedro, porque cedro es una madera blanda, era fácil de tallar. Algunos fue hecho por los guaraníes y algunos modelos ya trajeron los jesuitas cuando llegaron aquí. Ahora vamos a entrar a conocer también la iglesia. Y allá se ve el pórtico principal, la entrada principal, por donde se va para la iglesia. Esta iglesia tiene una medida de 65 metros de largo, 12 metros de ancho. Actualmente la iglesia solo se está usando la mitad, tiene una pared nueva, una pared divisoria en el medio. Atrás de esa pared hay un salón que hoy en día se usa para reuniones parroquiales. El piso de la iglesia también ya fue restaurado. Las piezas finales son estos que son más oscuros, que se ven más en el centro. Alrededor ya fue restaurada. Estos pilares también son nuevas. Se colocó en el año 1990 a 91. También como las puertas y las ventanas son nuevas. Las maderas originales solo son estos dinteles. La madera es lapacho, tallí, sería en guaraní. Y las piedras son todas originales, serían las piedras arenicas que se trajo de una cantera. El lugar se llama Tamburá, queda a 8 kilómetros de aquí. Los guaraníes carreteaban y utilizaban bueyes para transportar las piedras hasta aquí. Y estas son las imágenes que pertenecen al siglo XVII y XVIII. Acá está la imagen de San Isidro, San Casiano, San Dionisio. Los tres son de madera. Estos fueron más trabajos ya de los europeos y los españoles porque tienen una característica europea. Las imágenes que fue hecho por los guaraníes tiene un estilo guaraní, semejanza. Acá está la imagen de San Jerónimo, San Juan Bautista y San Sebastián. Esta imagen de San Jerónimo fue hecho por los guaraníes, por eso tiene el rostro parecido a un nativo. Es de madera, es de cedro también. Tiene vestimenta porque no está completo su cuarto. Y ahora vamos a continuar. Acá está la imagen de Virgen María cargando al niño.
también es de la época. La parte de la pintura, la parte de la madera se mantiene original. Los accesorios son nuevos, el vestido, la peluca y la corona. Al lado está la imagen de Santa Bárbara, también pertenece al siglo XVII, XVIII. La parte de la pintura se mantiene original. Fue obra también de los guaraníes, tiene rasgos guaraní también. Y este es el cuadro, es nuevo, el cuadro de San Roque González de Santa Cruz. Él fue un misionero paraguayo, él fue el fundador de la ciudad de Encarnación y Posada. También fue canonizado como santo paraguayo por el Papa Juan Pablo II, el único santo paraguayo. Y acá está la imagen de Virgen de la Inmaculada Concepción. También fue obra de los guaraníes, por eso tiene el rostro parecido a una mujer nativa. Es de una sola pieza. Y acá está la imagen de San Comi y San Damián. El padre Adriano Formoso fue un jesuita italiano. Él le dio el nombre de San Comi y San Damián por un milagro recibido al ser curado y aliviado de una enfermedad peste. En conmemoración, en homenaje a ello, fundó San Comi y San Damián. San Comi y San Damián eran gemelos, eran médicos y también eran cristianos. Fueron canonizados como patronos de los médicos. Llevan en las manos las palmas del martirio y los boticarios, donde ellos tenían las medicinas. Fueron trabajos también de los guaraníes de madera. El 27 de septiembre su festividad. Y esta parte del altar es nueva. El altar original anteriormente estaba más hacia el fondo. El retablo original ya no está porque la iglesia sufrió un incendio en el año 1899. El incendio afectó la mitad del edificio. Por un año quedó sin techo. Así la mitad de la iglesia. La gente quería seguir utilizando la iglesia y trajeron más hacia adelante, hacia el frente. Hasta que se volvió a reconstruir la iglesia en el año 1977. Fue la primera reconstrucción. Los jesuitas de Alemania, la misión Procur, ellos fueron los que aportaron para reconstruir la iglesia. La primera reconstrucción fue en el año 1977. Y aquí está la pila optimal de piedra arenisca, donde fueron bautizados miles de nativos. Hasta hoy en día es utilizada por la población para bautizar a la gente de acá. Y aquí se encuentran 3 sillones fraileros, también de la época. La que está en el medio, la que tiene pintura dorada, fue utilizada por el Papa Juan Pablo II. Sería este sillón que está aquí en el medio. Tiene diseño también del burcuyá. El burcuyá es una flor nativa también de Sudamérica. Este sillón se llevó hasta la ciudad de Encarnación cuando vino el Papa Juan Pablo II hace 36 años. Fue el 18 de mayo de 1988. Visitó Paraguay, hizo su visita pastoral en la ciudad de Encarnación. Fue utilizada por él. Y este sillón anteriormente fue utilizada por la autoridad, sería por el cacique, el Brujillá nativo, el líder nativo. Tiene el dibujo de un águila que tiene doble cabeza, que representa el símbolo del poder, del liderazgo. Y aquí en el medio fue utilizada por el sacerdote jesuita. Y el sillón que está al lado fue utilizado por la autoridad, por la persona que tenía la llave de la revolución, sería el español. Y esta imagen que está acá arriba, Jesús resucitado, también pertenece a la época de jesuita. La cruz que está acá de madera también es antigua, es de la época. Y esta piedra tallada de piedra arenica también es de la época. Tiene también algunos diseños, un ángel que tiene el rasgo guaraní, también estilo guaraní. Y esta imagen que está aquí también es de la época, Virgen de los 7 Dolores.
también es de madera. La parte de la pintura fue restaurada, pero la madera se mantiene original. Y la imagen que está aquí, Jesús con la cruz puesta, también es de la época. Fue trabajo más ya de los españoles, de los europeos, tiene más estilo europeo. Es de una sola pieza. Y acá está la imagen de Jesús de las columnas. La imagen pequeña fue obra de los guaraníes, porque los guaraníes, la mayoría somos de la estatura pequeña. Y ellos hacían a mi imagen, a nuestra imagen, estilo guaraní. Y anteriormente, esta imagen de Jesús no tenía bigote, la barba, porque la mayoría de los guaraníes no tenemos el bigote largo y ellos hacían sin bigote, sin la barba. Esta imagen fue restaurada su pintura. Al lado está la imagen, otra imagen de Jesús de la columna, tiene más estilo europeo, sería trabajo ya de los españoles. Y aquí está la imagen de San José, también es de la época. San José con el niño en lazo, estilo barroco, estilo europeo. Y el anda procesional se usaba, sería para el Santo Sepulcro, se usaba los Viernes Santos también para hacer una representación de Jesús muerto. Al lado está la imagen de San Miguel Arcángel derrotando al diablo, al demonio. También es un estilo barroco guaraní, el trabajo también ya de los guaraníes. Los guaraníes anteriormente eran petizos con así la panza, con pancita, y ellos hicieron también la imagen guaraní. Y esta parte era el lugar del coro, donde los niños guaraníes se subían para cantar con los sacerdotes jesuitas. Esta escalera es una réplica. La escalera original anteriormente, su escalón empezaba, que se cambió también de lugar de la escalera. Y aquí está la otra pila ojimal también de la época, de piedra arenisca, que se usaba para el agua bendita. Y aquí está la otra imagen pequeña de los santos patronos, San Colme y San Damián. La imagen de los gemelos. Eran mártires. Y esta es la imagen nueva, la imagen de la Virgencita de Cacupé, la Santa Patrona del Paraguay. Esta imagen fue donada hace 20 años aproximadamente. Y ahora vamos a continuar al otro lado. Si tiene alguna consulta, pues... No, tranquilo, vamos. Esta era la iglesia provisoria. Allá al otro lado iba a ser la iglesia mayor, que no se llegó a construir. Vino la orden de la expulsión de la jesuita en el año 168 por la orden del rey Carlos III de España, y no se llegó a levantar lo que iba a ser la iglesia mayor, la iglesia principal. Se quedó así inconclusa. Y la galería que se ve en el fondo allá era el colegio jesuítico, la escuela de los guaraníes. Hoy en día algunas de las aulas se usan para la enseñanza de catecismo. Y esta parte hoy en día se usa como salón parroquial para actividades parroquiales, para reuniones, también en Semana Santa, que es la Pascua Joven. Anteriormente la iglesia se usaba completo, llegaba hasta aquí. Y esta parte estaba el altar original. Cuando la iglesia sufrió el incendio en el año 1899, se quemó también el altar original, el retablo original. También se quemó varias imágenes. Y acá también se ven las maderas reiteres originales. Aparte después de piezas que tienen algunos diseños,
el diseño arabesco, un diseño de origen italiano. Puede ser en forma de línea, en forma geométrica, en forma vegetales. Y esta parte se ve la madera afectada del incendio que sucedió en el año 1899. Y ahora vamos a continuar al otro lado. Atrás de la iglesia provisoria tenía también comedor y una sala que usaban como comedor o refectorio. Esa parte era el comedor de los sacerdotes, de las personas importantes como los líderes. Y acá en medio del comedor se encuentra un sótano donde ellos almacenaban su alimento, o sea, como un refrigerador. Este túnel tiene 6 metros de largo, 3 metros de altura, profundidad, donde ellos almacenaban su bebida, su alimento. Este sótano tenía su escape afuera en el patio. Esta parte había un canal por donde entraba el aire de afuera para mantener fresco. Y aquí, esta parte era la cocina. Acá hay un pasaplato, por acá pasaban los platos, le servían a los sacerdotes. Hace mucho se cayó toda la parte del techo y no fue restaurado. Y acá se encuentra un lavamano. Lavamano también, que era de los sacerdotes jesuitas. Acá ya taparon, por acá cargaban el agua, el cántaro, el cambuchí. Y el agua caía por la boca de los querubines, por acá. Estas tres serían las canillas. Tienen diseño también de los vegetales, cara de los querubines, de piedra arenisca. Y aquí esta parte era el lugar de descanso. El techo, esta parte ya fue restaurada también, solo las vigas principales son originales, la madera, la pacha, que tienen la ménsula. Y los guaraníes no solo venían para la misa, venían para dar clases de catecismo, hacían instrumentos musicales, se dedicaban a la agricultura, tenían talleres, trabajaban en la jardinería. Acá en esta sala se guardó las tejas de la época, las tejas muleras. Tejas muleras le dicen porque anteriormente ellos se apoyaban con las piernas, moldeaban con el mulo. Por eso hay diferentes tamaños de teja, dependía de la pierna de cada uno, de cada persona. Y la escuela era con arquitectura de 2 pisos, su entrepiso, estas maderas todas son originales. Sería la madera talle. Y aquí está la escalera que usaban para subir arriba. Estas 2 vigas, estas 2 bases es original, sus escalones son maderas nuevas. Y sus cielos rasos tenían totalmente decorados, tenían algunos diseños, algunas decoraciones. Lastimosamente por el deterioro va desapareciendo las pinturas. En la otra sala están las pinturas originales donde se ve mejor. Y el piso de las salas son originales, que son pisos originales, los cuadrados. Pero el revoque ya fue restaurado. Y acá se ven también algunas pinturas que fueron restauradas. En la otra sala están donde se ven las pinturas originales. Entonces ya salas de escuela de los guaraníes.
Y acá en este lugar también se estudiaba la astronomía guaraní. El sacerdote Buenaventura Suárez, aparte de evangelizar a los guaraníes, estudió la astronomía guaraní, construyó un reloj solar con la ayuda de los guaraníes, un reloj que hace 300 años está funcionando, es de piedra, también tiene un metal en el centro, en el medio. La sombra de este metal, lo que marca la hora, sería esta sombra que está aquí, sería esta sombra. Funciona desde las 6 de la mañana, llega hasta las 6 de la tarde. Bueno, el sol empieza a salir del este, sería de aquí, y proyecta a través de este metal hacia el oeste, aquí. Desde aquí marca la hora, va girando cada vez que pasa la hora. Esta sombra va girando hasta llegar más o menos hasta las 5 de la tarde, porque oscurece temprano. Y funciona a la perfección. La sombra que está aquí es lo que indica la hora. Estas rayas son la hora. Acá se ve un número 6, sería las 6 de la mañana. Tiene minutos. Esta rayita pequeña sería 15 minutos. La raya que está en el medio es 30 minutos, sería media hora. La otra rayita pequeña es otro minuto, sería 45 minutos. Y acá se ve un número 7, sería las 7 de la mañana, es una hora. Después de las 6. Según este reloj, la hora es 10:30, sería aquí. Cuando sea las 12 del mediodía, esta sombra va a estar acá en el medio, va a proyectar hacia el sur. Cada vez que pasa la hora va girando, porque a la tarde esta sombra va otra vez proyecta otra vez hacia el este, perdón. Porque el sol a la tarde pasa hacia el oeste y proyecta otra vez hacia el este, hasta llegar más o menos hasta las 5 de la tarde. Y esta parte sería de noche. Y estas son las otras salas. La escuela de los guaraníes, aquí se guardó también algunas tejas originales, también los marcos de las puertas originales. Y también eran habitaciones de los sacerdotes. Ellos anteriormente de noche no salían afuera, cruzaban directo en la otra sala. Esta parte tenía una puerta que ya cerraba. De noche no salían afuera, cruzaban directo en la otra sala. Se comunicaban directo porque ellos estaban en alerta, tenían miedo también de los enemigos como los andigantes y otros tribus. Porque también había nativos también que resistían, que no permitían ser evangelizados por los jesuitas. Y estas son aulas que actualmente usan para la enseñanza del catecismo. Después de la misa, acá vienen muchos niños para dar clases de catecismo. Anteriormente los sacerdotes dormían solo en hamaca. Estas argollas de hierro que están por las vigas, por todo el internet, son originales, donde ellos ataban su hamaca, su queja sería en guaraní, la hamaca que usaban los sacerdotes para dormir. Usaban cama. Y acá, esta parte se ven las decoraciones originales por el cielo raso, sería la flor del lis. Las decoraciones son originales. Usaban pigmentos, algunos frutos de la planta para pintar, para decorar. Estas son las otras salas que se usan para la enseñanza de catecismo. Y aquí, en esta sala, se guardó algunas piedras originales, serían las lápidas que se encontró alrededor. Hay varias lápidas con años diferentes. Que por ejemplo tiene año de 1811, de la época de la independencia. También aquí había otra lápida que tiene el año de 1700.
72 era el cementerio. El cementerio tenían al lado, que enseguida también vamos a ver el lugar donde era el cementerio. Y aquí también tenía ropero, la ropero de los sacerdotes. Tenían totalmente decorados. Esas pinturas son originales, sería la flor del Murcuyá. Tenía madera como placar donde ellos guardaban las ropas. Y esta parte no se llegó a completar. Anteriormente ya tenía viga, pero no se llegó a techar. Vino la orden de ejecución y dejaron más o menos como estaba. Y atrás tenía sus sanitarios, estaban los sanitarios, los baños, la letrina estilo romano, sería esta parte. Cada vez que llovía, el agua venía del patio, había un canal por donde venía el agua y llevaba todo hacia el huerto. Cada vez que llovía, limpiaban los sanitarios. Había 5 sanitarios, exclusivos de los sacerdotes, de las personas importantes, los líderes. Y hacia este lado también había un corredor que tenía techo. Hace mucho fue derrumbada la parte del techo y no fue restaurada, solo se dejó las columnas originales, los pilares. Las maderas que están allá del patio son las maderas, era las vigas de esta parte. Y hacia este lado tenían su cultivo, que es la plaza de la hierba mata, maíz, coco. Aquí tenían el huerto que sería el Tupambaé, el de Dios. Y cada familia tenían también en su casa su huerto, que sería el Abambaé, es de los hombres. Había 2 tipos de cultivo, uno que era exclusivo de la iglesia, Fambaé, y la que tienen también cada familia en su casa sería la Bambaé. Y el cementerio tenían esta parte donde están las calles, donde está pasando camioneta. Esa parte era el cementerio. Lastimosamente no se llegó a conservar el lugar donde era el cementerio, el pueblo. Hoy en día ya no se puede hacer excavación. Y lo presente pisa encima del Encima pasado. del pasado, así es. Hicieron para su casa encima del pasado. Esa parte era el cementerio. Todas las religiones siempre tenían pegado el cementerio. En la otra ruina, en Santísima Trinidad, ellos sí mantienen el lugar del cementerio, de lo que era cementerio. Y aquí va a ser la iglesia mayor, que no se llegó a construir. Vino la orden de la expulsión en el año 1768 y ya no pudieron levantar una iglesia y va a ser la principal. La piedra que están aquí es reciente. Y hacia el frente tenían la plaza mayor, donde los guaraníes se reunían para los festivales, para la Navidad, para la Semana Santa. Y aquí al lado de esta parte tenían también una sala que sería el Coteguazú, que hoy en día ya no queda casi nada de eso, donde se guardaban a los niños huérfanos. Las viudas. Las viudas, sí, también.
Y ya, las casas, lo saben, y es una plaza municipal. Hoy en día solo se usa casi la mitad de la plaza porque anteriormente la plaza mayor era más grande. Hoy en día ya está la escuela también, donde era la plaza mayor. La entrada principal contaba con muro, estaba cerrado, estaba amurallado. Los cimientos eran la parte de la muralla de fuera. Y este es el pórtico principal. Un pórtico ya fue reconstruida y fue reconstruida lo mismo con las piedras blancas son réplicas y las piezas de arenisca, las rojas son las originales. Anteriormente tenía 4 columnas y tenía 10. Y aquí ya solo quedan 2 columnas originales. Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp